Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, como decíamos, estamos llegando a los últimos versículos de la carta a los Filipenses. Y estamos en el capítulo 4, versos del 10 al 13. Les invito a leer Filipenses 4, versos del 10 al 13. ¿Lo tenemos? Amén. Ya, vamos. Filipenses 4, 10, 13 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El domingo anterior tratábamos estos mismos versículos, específicamente el versículo 10 y 11, y hablábamos sobre el contentamiento, el estar contento. Y en esa oportunidad decía qué difícil es hablar de contentamiento cuando estamos viviendo en un mundo conflictivo, en un mundo donde la guerra, como oraba nuestro hermano, está latente, donde en el mundo hay mucha necesidad, con el clima también, desastres, pero también en nuestra vida personal y como iglesia, enfermedad, nuestro hermano por otra parte, y cada uno de nosotros está viviendo situaciones difíciles, y a mí, ¿no es cierto?, o de acuerdo a la voluntad de Dios, nos habla del contentamiento, la felicidad, el gozo. Y decíamos que el contentamiento es una disposición del corazón que no depende de los factores externos, sino que se basa en la confianza en Dios y en el conocimiento de que Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. En otras palabras, decíamos que el verdadero contentamiento nace cuando reconocemos que Dios es soberano y que Él guía todas las cosas conforme a su propósito eterno. Confiamos en lo que Él es, pero también en lo que ha determinado para nuestras vidas, entendiendo que Él como Padre siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque al principio no lo entendamos o nos parezca difícil de aceptar. Y eso me traslada a nosotros en forma personal, cómo reaccionamos como hijos. No siempre recibimos las instrucciones de nuestros padres de buena gana. La disciplina no siempre la recibimos de la forma correcta. Pero cuando nosotros somos padres, entendemos que cada disciplina, cada dirección tiene que ver con algo para nuestro bien. ¿Ya? Entonces el contentamiento no es resignación. También decíamos que el contentamiento no es resignación fatalista, sino una aceptación confiada. No simplemente porque no hay más opciones. No simplemente porque el hombre necesita creer en algo, sino porque sabemos que Dios es bueno, es sabio, es fiel y que Él todo lo permite. Que no hay nada que se le escape a Él. Desde el principio de la creación, Dios ha tenido el control, y lo tiene y lo seguirá teniendo, independiente de lo que podamos vivir. Independiente de las situaciones difíciles de entender, pues el Señor usa cada hecho para enseñarnos lecciones importantes
que sería imposible aprender de otra manera, con la certeza de que su voluntad siempre es buena y perfecta. Entonces también decíamos, como punto número 1, que el apóstol Pablo nos dice que el contentamiento se aprende. Él no nació contento, él no vivía siempre contento, sino que él aprendió a contentarse. Es decir, el contentamiento no es una virtud natural del ser humano, porque él la tuvo que aprender y nosotros también. Y eso es parte del crecimiento espiritual o madurez espiritual, donde Dios usa las circunstancias, como usó las circunstancias del apóstol Pablo para enseñarle sobre el contentamiento, usa las circunstancias de nuestra vida justamente también para enseñarnos cosas que sería imposible aprender si no fuera de esa manera. Entonces el apóstol Pablo aprendió a estar contento con lo que era y tenía. El apóstol Pablo también nos está enseñando como punto número 2 que el verdadero contentamiento se encuentra al mirar hacia otros, al servir a otros. El contentamiento tiene que ver con una mirada hacia afuera más que mirarnos a nosotros mismos. En pensar cómo los demás pueden ser bendecidos con nuestro servicio. Si ustedes se fijan, cada manifestación de descontento tiene que ver con una mirada hacia afuera, con una mirada hacia adentro. Mira, que me subieron la micro, que no me dan lo suficiente, que yo quiero ganar más, siempre mirando hacia adentro. Pero el contentamiento dice que tiene que ver con mirar hacia afuera, en servir a otros, sin esperar recibir nada a cambio. En pensar cómo los demás pueden ser bendecidos con nuestro servicio. Eso a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Ahora nos vamos a centrar en los versículos 12 y 13. Versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No debemos olvidar que está hablando del contentamiento. Si observamos la vida del apóstol Pablo antes de que llegara al Señor, antes de que el Señor lo llamara para salvación y servicio, sabemos que él no era un hombre común y corriente de la época. ¿A qué me refiero con esto? A que él venía de una familia acomodada. Él pertenecía a la alta alcurnia, es decir, de Plaza Italia hacia arriba. Por eso fue enviado a estudiar a Jerusalén. Los pobres tenían poca opción en ese tiempo de estudiar. ¿A la orden de quién estudió? De Gamaliel. Un profesor, podríamos decir, universitario, de gran nivel. Además contaba con la ciudadanía romana. Él tuvo un alto nivel de educación, con una posición social ejemplar y buena. Era quizás el mejor maestro del judaísmo que había en ese tiempo. De manera que estamos hablando de un hombre que no pasó necesidad. Un hombre que vivió bastante bien en la época, cumpliendo todos los estándares sociales o como la mayoría de las personas les gustaría vivir. Un buen trabajo, un buen puesto, reconocimiento social, buena actitud. El hombre era conocido también, podríamos decir que hasta famoso. Por lo tanto, aprendió a vivir en abundancia. Por eso él dice, sé tener abundancia.
La palabra sé denota un conocimiento profundo y personal de lo que está hablando. Sé tener abundancia. El apóstol Pablo experimentó tiempos de prosperidad y bienestar que todos los seres humanos queremos. Sin embargo, posteriormente podríamos decir, como en forma coloquial, que todos entendemos, vivió la otra cara de la moneda. Pasó de la abundancia a la necesidad, de la abundancia a tiempos difíciles, de situaciones complejas. Estuvo varias veces al borde de la muerte, azotado, mordido por serpiente, naufragio. Dependió en muchas ocasiones de las ofrendas de otros para subsistir. Dependía también de las ofrendas que otros le dieran para continuar su ministerio. En ocasiones tuvo que trabajar, ¿para qué? Para sustentarse. Para desplazarse, siempre había una mano que se le tendía. Por lo tanto, aprendió que era la necesidad. Por eso dice también, sé vivir humildemente. Tengo experiencia en ello. Vivir humildemente implica vivir pobreza o circunstancias humildes, no solo económicas, sino también sociales y emocionales. Sé vivir humildemente. Con esto el apóstol Pablo está diciendo también que lo que él está escribiendo no es poesía. No es que él esté sentado en un sofá, en una gran oficina, y él se ponga a filosofar en cómo debe ser una vida abundante y en cómo es una vida en humildad, sino que él dice, sé vivir abundantemente y sé vivir en humildad. ¿Qué está diciendo con eso? Yo he experimentado estas dos posiciones. Un día tuve mucho y un día no tuvo nada. ¿Y cómo sabemos que él un día tuvo mucho y otro día no tuvo nada? Es porque acuérdense que él primero está escribiendo desde una cárcel. Su situación no es la mejor. Pero también en sus últimos días le pide a Timoteo que le lleve simplemente unos rollos para poder seguir escribiendo sus cartas y estudiar las Escrituras. Y eso dice en 2 de Timoteo 4:13. Para que entendamos que él llegó a no tener nada. Le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote, un abrigo. Que todo el día empezamos a sacar el abrigo en la mañana. Que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Eso era lo que poseía el apóstol Pablo en sus últimos días de vida. Sin embargo, no obstante, de igual forma, aún así, a pesar de, era un hombre feliz. Entonces la pregunta que nos puede surgir es, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede asegurar que bajo esas condiciones el apóstol Pablo era un hombre feliz? ¿Cómo podemos decir que una persona en prisión puede ser feliz? ¿Cómo podemos decir que una persona que tenga necesidad puede ser feliz? Cuando a mí me falta azúcar, ya se me acaba la felicidad. Frases como, la felicidad no es eterna, es un estado pasajero. ¿La has escuchado alguna vez? No hay miel sin hiel. No hay dicha sin desdicha. No hay cielo sin nubes. Todas estas frases enfatizan la fragilidad de la alegría. Enfatizan que la felicidad, la alegría es transitoria e inevitablemente viene la tristeza y el sufrimiento. La felicidad no es un destino fijo, sino un camino que se recorre con altos y bajos.
Esos son los conceptos que manejamos de contentamiento. Por lo tanto, hablar de una palabra que debería estar en nosotros constantemente no es tan fácil. Es más fácil pronunciarla que vivirla. Estar contento en toda situación. Sin embargo, el versículo 12 de Filipenses no condena la abundancia. No nos confundamos. Sino que afirma que el contentamiento no depende de tener mucho o poco, sino de la actitud del corazón. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Esa es la clave. El apóstol Pablo era un hombre feliz porque sabía que su felicidad no dependía de las cosas que pasaran a su alrededor. No dependía que si él tenía mucho o si tenía poco, sino que dependía del Señor. ¿Qué pasa con nosotros como hombres cuando estamos sin trabajo, por ejemplo? ¿Cuánto nos dura el contentamiento cuando nos despiden? A veces nos dura poquito porque queríamos salir de eso. Y pensamos en lo que podríamos recibir a través de los años de servicio y vamos a recibir una cantidad. Pero cuando eso pasa, ¿o qué pasa cuando estábamos muy contentos en el trabajo, estábamos bien posicionados y nos cortaron? Gracias, Señor, qué contento estoy. Decimos eso. El apóstol Pablo, mire los contrastes que presenta en estos versículos. Dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Como decía, el apóstol Pablo no nació contento. No nació con esta perspectiva de vida, sino que fue formado por la gracia de Dios a través del sufrimiento y la madurez espiritual. El apóstol Pablo no nació con esta visión, sino que Dios le introdujo esta visión al apóstol Pablo para que aprendiera a vivir de esta manera. Aquí queda más que claro que la vida cristiana no es prosperidad, como se predica hoy día. No se basa en declarar santidad o declarar cosas buenas en la vida de las personas o en nosotros mismos como creyentes. No. La vida cristiana no es solo solución de problemas y enfermedad, sino que implica tanto escasez como abundancia, aflicciones como tiempos de gozo y felicidad. Ahora, no todos aprenden a contentarse en la escasez, ni tampoco todos saben manejar la abundancia. Yo creo que todos hemos tenido tiempos de abundancia, o a lo mejor está viviendo en abundancia. ¿Se ha preguntado usted, ¿sé vivir en abundancia? Y si estamos pasando por tiempos de escasez, ¿sé vivir en escasez? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la escasez puede llevarnos a la queja, pero la abundancia puede llevarnos al orgullo y a la autosuficiencia. Proverbios 38 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me dé pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Aquí Agur pide a Dios un equilibrio. No desea riqueza porque sabe que puede conducir a la autosuficiencia y al olvido de Dios. Ni desea pobreza porque también puede tentarlo al robo, a la desesperación y a hacer cosas que también desagradan a Dios. Deuteronomio 8:11 dice, cuídate. Un consejo, una advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy.
no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate. Cuídate. El cristiano debe aprender a orar no solo por provisión, sino por contentamiento, por alegría, por gozo, por integridad, por dependencia total a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nuestras oraciones son solamente por necesidad, por lo que yo necesito, por lo que yo estoy buscando, por lo que yo anhelo. Pero ¿cuántas veces oramos por contentamiento, por paz, por gozo, por integridad, por dependencia absoluta a Dios? Este texto habla de que no debemos confiar en nuestras riquezas, ni desesperarnos en nuestra pobreza, sino que descansar en la suficiencia de Dios. Una vida piadosa está marcada más por el carácter y la dependencia a Dios que por la cantidad de bienes que tenemos o la cantidad de bienes que perdemos. Ser creyente no me exime de pruebas, ni garantiza prosperidad. Pablo vivió ambas cosas y aprendió a mantenerse firme en ambas. Pero, ¿de dónde venía la capacidad del apóstol Pablo para vivir de esa manera? ¿Cómo aprendió a contentarse en medio de la dificultad? Vuelvo a decir, acuérdense que el apóstol Pablo está escribiendo de una cárcel. Es claro que el apóstol Pablo no seguía la filosofía estoica como hablamos la semana anterior, que creía que todo dependía de ello, de la fuerza mental, de una fuerza interior, del poder dominar la mente, los sentimientos y emociones y levantarse cada mañana y decir, hoy sí, hoy puedo. Sino que la respuesta a esa pregunta está en que Pablo tenía una unión, una intimidad con Cristo. Eso es lo que marca la diferencia para poder mirar de la forma correcta. Cristo era lo que le daba el poder necesario para vivir, siempre satisfecho, contento, con gozo y con paz interior, independiente de las circunstancias. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se lo sabe de memoria? Todo lo puedo en Cristo que... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, digámoslo todos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia y que todos lo conocemos de memoria. Uno de los versículos más mal aplicados en todos los tiempos de la iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que encontramos en cuadros, en poleras, tatuados en el cuerpo, en vasos, en tazas, tazones, lienzos, anillos, pulseras, collares. Podría seguir nombrando zapatos de fútbol, camisetas de fútbol. Sin embargo, uno de los versículos más mal interpretados y aplicados en todos los tiempos de la Biblia. A menudo esta frase la usamos fuera de contexto para respaldar ideas de autosuficiencia, egoísta, éxito material, logros personales, ignorando el verdadero sentido y el contexto en que este versículo se está explicando. Y que tiene que ver con el contentamiento en toda circunstancia por medio de la fortaleza que Cristo nos da. Muchos se toman de estos versículos para enfrentar desafíos personales. Por ejemplo, dicen, estoy abriendo un negocio y me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No voy a estudiar para la prueba. Total, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy a punto de patear un penal, como Carlos Caselli. Respira profundo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Problema que lo tiró para afuera. Un enfermo no quiere tomar medicina porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Convirtiendo este texto en un amuleto, en una fórmula de éxito personal o prosperidad. Que quiere decir que yo puedo hacer cualquier cosa porque el Señor me va a ayudar en la decisión que estoy tomando. Así se toma generalmente este versículo. Yo puedo hacer cualquier cosa porque total, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo no dice que todo lo que yo me proponga lo voy a conseguir. El versículo no dice que todo lo que tú quieras hacer o yo quiera hacer se va a volver una realidad porque uso la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para eso no debemos olvidar de dónde está escribiendo el apóstol Pablo. Vuelvo a repetir eso. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la carta de los filipenses él dice yo voy a salir de aquí porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, este versículo no es una varita mágica para lograr metas personales. Este versículo no es para que sean satisfechas todas mis necesidades. Este versículo no es para que los caprichos míos se hagan realidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sino que es una declaración de confianza y dependencia absoluta en Cristo, especialmente en tiempos difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que el apóstol Pablo realmente está diciendo es que puedo pasar hambre o estar satisfecho, tener mucho o no tener nada, aún así mantenerme firme y contento porque Cristo me da la fuerza suficiente para vivir contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una fuerza interior que proviene de Dios. El versículo no promete triunfos deportivos, ni éxitos en competencia, ni logros personales. El apóstol Pablo no está hablando de ganar, sino de soportar, padecer necesidad y aún así vivir agradecido porque Dios es soberano en su vida. Por lo tanto, el contentamiento va de la mano de la gratitud. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al decir el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo que él ha aprendido a contentarse, a estar satisfecho todos los días de su vida, cualquiera sea su situación, en abundancia, en escasez, en enfermedad, en desdicha. En todo el apóstol Pablo ha sido enseñado para vivir contento. Para estar agradecido. Si vemos la vida del apóstol Pablo en cada situación que él vivió, a borde de la muerte, azotado, encarcelado injustamente, nunca hubo queja. Pero ¿saben de dónde viene el poder para poder estar siempre contento y agradecido? Lo que el apóstol Pablo quiere decir a los filipenses. Mire, aquí me voy a salir un poco de texto, pero yo me imagino a la iglesia de Filipo preocupada por el apóstol Pablo, por la situación que estaba viviendo. Pero el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? No se preocupen.
Le doy gracias por lo que me ha enviado. Lo recibo con toda la gratitud del mundo. ¿Sabe, hermano? Gracias al Señor porque ustedes reavivaron la preocupación por mí. Pero, ¿saben, mis amados hermanos? Y estoy tan contento. Pero primero la gloria va a Dios. Porque Él me ha permitido estar contento aún en medio de esta dificultad. Porque Él me ha dado la capacidad para resistir en medio de esta situación. Y eso a mí me tiene contento. Eso a mí me tiene satisfecho. En lo que el apóstol Pablo en el fondo quiere transmitir, que el estar contento y agradecido solo es posible a través de una unión íntima con Cristo. Con Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Solo entonces mi contentamiento no va a estar sujeto a lo que otros puedan hacer por mí. Mire lo que estoy diciendo. Solamente entonces el contentamiento va a ser posible y no va a estar sujeto a lo que otros puedan hacer por mí o de lo que yo esperaba de otros. ¿Se acuerda lo que decía la semana pasada? Pero es que mira, es que tú deberías, ¿te acordáis cuando yo la otra vez hice tal cosa por ti y yo ahora esperaba lo mismo? Lo que yo esperaba de otros. Pero cuando uno pone la mirada en Cristo, en la soberanía de Dios, y uno es agradecido porque Dios mueve a aquel que tiene que mover para que su gloria sea para Él y no para los hombres. Y eso me pone contento. Porque independiente de quien sea está supliendo mi necesidad. Independiente de quien sea, a quien Dios haya movido, es Dios el que está preocupado por mí. Por lo tanto, no se trata del aliento de otros. Necesitamos nosotros como hermanos estarnos animándose en la fe. Pero no necesitamos que si bien eso lo manda el Señor, pero nosotros para eso necesitamos primero estar unidos a Cristo. Porque sé que cuando yo entiendo eso, sé que Dios va a usar al que menos crea para que me aliente, para que me anime. Y no voy a esperar en una persona determinada. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es en Dios. Se trata de la gracia de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es gracias a Dios. Es por la gloria de Dios. Es por su amor, por su misericordia. Y ahí podemos seguir hablando de todo lo que es Dios. En otras palabras, el poder del contentamiento viene de Cristo y solo podemos disfrutar el contentamiento en una unión íntima con Él. Si no, la verdad que tenemos destellos de eso. Mire lo que dijo Jesús en Juan 15, del 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Este versículo nos llama a permanecer en Cristo, unidos a Cristo, así como una rama no puede producir fruto separado de él, de la vid. Los creyentes no podemos dar fruto sin una relación continua con Cristo. No basta con visitas dominicales, mis amados hermanos. No basta con visitas dominicales.
No basta con lo que yo hice en el pasado. O de la forma en que yo serví en el pasado. O la relación que yo tuve en el pasado. No, hermanos, es algo permanente. Permanecer en mí, habitar en mí, significa permanecer, vivir en mí. Jesús enfatiza que la vida espiritual es imposible sin Él. Nada podéis hacer separado de mí. No puede haber contentamiento sin Cristo. Como tampoco puede haber transformación personal sin Cristo, ni podemos dar frutos sin Cristo, no podemos ser victoriosos sin Cristo, no podemos derrotar el pecado en nuestra vida sin Cristo. Porque si usted lo está haciendo bajo su fuerza, debo decirle con el amor que se merece que va directo al fracaso. Y probablemente lo esté consiguiendo por un periodo corto de tiempo. Pero luego, estos versículos nos enseñan que la vida cristiana no se trata de esfuerzo humano, sino de una conexión vital con Cristo. Separados de Él nada podemos hacer, pero unidos a Él llevaremos frutos para su gloria. Unidos a Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se entiende? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Permanecer en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es un mantra evangélico. No es una frase que yo tenga que repetir constantemente para que esto sea una realidad en mi vida. Y que todo lo que yo quiera hacer lo voy a lograr porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si estoy pensando así, lo que estoy diciendo es que yo tengo la capacidad de hacer las cosas. Yo tengo la capacidad de hacer lo que quiera. Yo tengo el poder para hacer lo que quiera. Total, Dios va a respaldar lo que yo quiero. No sé si logro transmitir la diferencia que hay. Dios me va a apoyar en lo que yo quiero hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿dónde dice en la Biblia que se trata de mi voluntad? En la Biblia dice que se trata de la voluntad de Dios. Mientras permanezcamos en Cristo, su propósito y su voluntad, allí podemos enfrentar cualquier cosa que Él nos va a dar la fuerza para hacerlo. Filipenses 4:13. Todos lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta una canción me aprendí por ahí, infantil. Hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de palabras mágicas para cambiar nuestras circunstancias. Se trata de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de las circunstancias que esté viviendo. No es para cambiar las circunstancias, sino que es para que Dios me dé poder para resistir en medio de las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el reconocer que separado de Cristo nada podemos hacer, pero unidos a Él todo es posible en el marco de su voluntad. El contentamiento solo es posible en esta unión vital con Cristo. De Él viene y en Él podemos encontrar contentamiento en la escasez como en la abundancia. Virtud que nadie nos puede quitar porque estamos unidos a Cristo. Miren lo que estoy diciendo. Virtud que nadie nos puede quitar porque estamos unidos a Cristo. Por culpa de yo estoy pasando esto. ¿No ha escuchado usted alguna vez eso? No, yo nomás la digo. Si este hubiese hecho su parte, no estaríamos aquí en esta situación.
El estar contento con lo que somos y tenemos es estar contento con Cristo. Cuando no es así, nosotros estamos diciendo que el Señor, que Él no es suficiente en nuestra vida. Y eso es ingratitud. Acuérdense que la semana hablamos de que no era autosuficiencia, que no era pereza, que viene a complementar todo lo que estoy diciendo ahora. No era quedarse echado en los huevos, total. ¿No es cierto? Una expresión coloquial que decimos. El apóstol Pablo no descansa en sus fuerzas o en la inteligencia o en el poder, como decían los estoicos que negaban la realidad de un Dios personal. El apóstol Pablo sabe que el secreto del contentamiento está en Dios, en una relación personal con Cristo y en esta relación de fe que tenemos en Él. Segunda de Corintios 12, 9, 10. El apóstol Pablo en esta situación dice, y me ha dicho, ¿quién? Jesús. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Y le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades y afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo puede decir eso? Porque tiene una relación íntima y está unido a Cristo. Gracia, aquí no se refiere solo al favor inmerecido para salvación, sino que la provisión constante y suficiente de Dios para sostener al creyente en medio de la prueba. Gracia, provisión constante y suficiente de Dios para sostener al creyente en la prueba. Dios no permitió quitarle la aflicción al apóstol Pablo, sino que le dio poder para sostenerlo en medio de ella. Bástate de mi gracia. La paradoja en cuando soy débil, entonces soy fuerte, revela que la fortaleza cristiana no es autosuficiencia, sino dependencia total de Dios. Es la única forma que podamos decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tengo una dependencia total a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es sabiduría del apóstol Pablo, no es su capacidad, no es su poder, no es su inteligencia, sino es Cristo en él. Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, no es nuestra sabiduría, no es nuestro poder, no es nuestra inteligencia, no es la plata que tengo en el banco, no es lo que yo quiero tener, no es lo que yo deseo, no es que Dios haga lo que yo quiero. Es dependencia absoluta en Cristo. Hermanos, sin Él no podemos hacer absolutamente nada que honre su santo nombre. El apóstol Pablo sabía que era su relación con Cristo lo que lo capacitaba para escribir las cartas, para evangelizar, para transmitir. Acuérdense lo que dijo. No me propuse ninguna otra cosa sino que Jesucristo crucificado. Pero no solamente eso, sino que también para vivir en virtud del contentamiento. El todo era provisto por Dios, porque es imposible que la virtud del contentamiento se desarrolle en nuestra vida sin Cristo. Una persona sin Cristo no tiene contentamiento, no está feliz, no vive de un gozo permanente. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo nunca va a estar satisfecho. Siempre quiere más. ¿Se acuerda de la introducción de la semana pasada? Más y más, más y más, más y más.
No puede estar satisfecho porque el pecado nos separó de Dios y el resultado fue iniquidad, culpa, vacío, frustración, búsqueda constante de ¿qué? ¿A alguien se le ocurre? Satisfacción, éxito. De eso. Éxito sin sentido. Eso es la búsqueda, eso es producto del pecado, mi amado hermano. Y no le está, vuelvo a insistir, no está diciendo que usted no tenga aspiraciones, que usted no quiera comodidades, no está hablando de eso. Está hablando de aprender a vivir contento, satisfecho, dándole gloria a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo, pero con una actitud del corazón. La frase que muchas veces decimos, no es, que nuestras palabras vayan de acuerdo a la imagen, ¿no? A la película. El audio a veces no cuadra con el video, pero a veces tampoco nuestra vida cuadra con nuestra cara. ¿Estás contento? Sí, pero se me va a pasar. ¿Me entiende o no? Cuando el cristiano debería vivir contento, con gozo, pero no una expresión simplemente de cinismo, sino que entendiendo que nada me puede quitar la felicidad, que no es por lo que tengo en el bolsillo o lo que no tengo, sino porque Cristo me ha dado una nueva identidad, porque he sido salvado por gracia. Porque cuando no era nadie, Dios me llamó a su presencia. Porque cuando no tenía nada que ofrecer a nadie, Dios me llamó a su presencia. A habitar, a poder ver lo que nunca había visto. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más anhela su corazón? El ser humano sin Cristo vive insatisfecho, vive quejándose, vive preocupado por lo que otros hacen o dejan hacer por su vida. Una persona sin Cristo siempre vive echándole la culpa a los otros. Siempre quiere algo más. Un auto mejor, y vuelvo a insistir, no estoy hablando de eso. Si tiene la posibilidad de darle gracias a Dios, darle glorias a Dios, pero no diga que es porque usted es buen administrador, no diga porque usted ha hecho las cosas bien, diga porque aún a pesar de nosotros mismos, Dios ha derramado misericordia en nuestras vidas. De eso se trata el evangelio, de eso se trata el contentamiento. De eso se trata, vidas consagradas para Cristo. Por eso el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si entendemos esto, no está hablando de bienes materiales. Está hablando del Espíritu. Porque Él es nuestra paz, dice Efesios. Cristo no solo salva de pecado, Él es el único que puede satisfacer el alma humana. Sin Cristo el ser humano puede tener éxito, fama, placer, pero nunca contentamiento verdadero, ni duradero. Serán cosas pasajeras, serán cosas momentáneas, pero tarde o temprano va a llegar la insatisfacción a su corazón. Tenga mucho o tenga poco. Hermanos, el contentamiento es un privilegio que Dios nos concede por medio de su gracia. Es por estar unidos a Él, en comunión con Él. Unidos a Él podemos enfrentar las distintas situaciones, aflicciones de la vida, por más dolorosas que parezcan, porque el Señor nos va a sostener. Esa es una promesa. El creyente genuino puede y debe aprender a vivir interpretando las circunstancias en función y en relación con lo que el Señor es. En nuestra unidad con Cristo nace la fuente de poder para vivir contento con lo que somos y tenemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no significa que no debemos tener aspiraciones. Eso no significa que no debemos ser conformistas. Eso no significa que debamos o que seamos fatalistas, sino que significa que todo lo que nosotros somos y hacemos es gracia y producto de que Cristo vive
en nosotros. Alguien escribió, Filipenses 4:13. Es un versículo poderoso, especialmente cuando se entiende y aplica correctamente. Recuerde que usted puede tener contentamiento y encontrar la fortaleza física, espiritual o emocional para soportar todo, porque Cristo es quien lo fortalece. Y cuando estamos contentos de descansar en Él, ahí Él es verdaderamente glorificado, porque su fuerza es manifestada en nuestra vida. El apóstol Pablo, al decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo que descubrió el secreto del contentamiento, el cual está en nuestra unidad con Cristo. Hermano, ¿ha perdido el contentamiento últimamente? El apóstol Pablo dice, aquí está el secreto. El Señor nos capacite para aprender a vivir contentos, cualquiera sea nuestra circunstancia. Eso es posible porque no se trata de nosotros, de nuestra sabiduría o poder, sino el poder de Dios en Cristo que mora en nosotros. Y nosotros, unidos a Él, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos enseñe a vivir contento con lo que Él quiera para nosotros, ya sea mucho, ya sea poco. Recibiendo malas o buenas noticias. Para eso debemos de interpretarlo todo en una dependencia total a Dios. Es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios es soberano, es suficiente y fiel, fuerte y poderoso, lleno de amor y misericordia, y que ese Dios habita aquí. Que el Señor nos enseñe a ver y a entender que nada es gracias a nuestro esfuerzo o trabajo, sabiduría o fortaleza, sino nuestra unidad en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Que el Señor se glorifique en nuestra debilidad para que su nombre y solo su nombre sea engrandecido y glorificado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entendiendo también que el verdadero contentamiento no se basa en cuánto tenemos, sino en cuánto confiamos en Dios. Pablo aprendió a vivir tanto en pobreza como en prosperidad, porque su corazón no estaba atado a las cosas materiales, sino que él estaba justamente crucificado con Cristo. Pues ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. La pregunta es, tú y yo, ¿estamos aprendiendo a vivir contento independiente de las circunstancias? Tú y yo queremos dejarnos enseñar por la palabra de Dios para aprender a vivir contento independiente de lo que tenga en el bolsillo. La ingratitud y la queja no me deja ver lo que Dios me da. El contentamiento me hace disfrutar de todo lo que Dios me da. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Y al participar de la Santa Cena del Señor, debemos también tener el contexto correcto al hacerlo. Porque el participar de la Santa Cena no es tampoco cualquier cosa. Gracias. No es algo que hacemos los días domingos porque queremos rellenar las 2 horas. Es un mandato bíblico. Y al ser un mandato bíblico, es reverente. Pero también es comunitario. Porque podríamos hacerlo en forma individual en nuestra casa y decir, yo mismo me voy a preparar la Santa Cena. No, es comunitario. Es en el cuerpo de Cristo. Es cristocéntrica y es un mandato dado para su iglesia. La cena del Señor
no es una tradición vacía ni un acto místico, automático. Es un recordatorio solemne y gozoso. Mire, mi amado hermano, solemne y gozoso. Contentos. ¿De qué? Que aunque este hecho doloroso de la cruz, que muchas veces nos hace llorar y que conmueve nuestros sentimientos, debe ser gozoso. Porque ese sacrificio permitió que el velo se rasgara y yo pudiera entrar confiadamente al trono de la gracia. Que ya no necesitamos sacrificio de animales o sacrificios humanos para experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Que este acto nos lleve a contemplar la gracia de Dios y su amor demostrado en la cruz del Calvario. Y eso trae libertad a nuestra vida. Trae gozo. Trae paz a nuestra vida. La cena no es un acto individualista, es una celebración como cuerpo, la iglesia, un solo cuerpo con acciones de gracias, contentamiento. Recordemos que el apóstol Pablo reprende a los corintios por participar de la cena del Señor en contienda, en división, en egoísmo, en desprecio a los pobres. Y eso porque no hay gratitud y no hay contentamiento en la obra del Señor. Y vuelvo a decir, esto es producto de pensar en nosotros mismos. Al participar indignamente de la cena del Señor significa hacerlo sin amor ni comunión con los hermanos. Usted cuando viene el día domingo se alegra de ver a su hermano. Eso debería pasar en nuestra vida, mi hermano. Deberíamos anhelar este hecho. Contentarlo con los hermanos que nos podemos reunir bajo la gracia de Dios para recordar su obra maravillosa en la cruz, que nos permite gozarnos en su presencia, que nos reconocemos pecadores y débiles, pero que por la gracia y el poder de Dios obrando en nuestra vida podemos cantar alabanzas a su